En el Seminario de Investigación Modernidad Sistémico Compleja, partimos de mirarnos como un tejido de humanidad en construcción, el cual implica unas formas de organización frente al desafío constante del devenir de los sujetos. Así, el problema que gira en torno a este proyecto de investigación tiene que ver con posibilitar la incursión de las prácticas del lenguaje artístico en el ámbito educativo, para volver al reconocimiento de uno mismo y al reconocimiento del otro a través de la sensibilidad en los actos de creación y emancipación del ser humano. Teniendo en cuenta que el contexto educativo, tanto como el social, está llamado principalmente a acoger y reconocer la diferencia, no para excluirla, sino para conectar las partes con las totalidades. Para ello, en el diseño del tejido de un fractal, utilizaremos la simbología de una mandala comunitaria, donde la complejidad se convierte en un desafío constante para el ser humano. El maestro aquí es un guía en el sendero que vamos a trazar, en el recorrido de cada uno, donde se asumen responsabilidades y desafíos que permiten superar las bifurcaciones o algunos retrocesos encontrados en el camino. Sin embargo, estas ambivalencias o incertidumbres son las que nos permiten andar y desandar nuestros trazos y los de los demás, para tejer los hilos de la diversidad. Se configura así el entramado social. Cada elemento hace parte de un conjunto. Los colores, las formas, los dibujos o palabras expresadas conforman el universo de cada uno en relación a los otros. Se hace parte a través del mandala individual de un sistema que se complejiza cuando los sujetos hacen parte de él. La figura del círculo se asemeja a la metáfora redonda de un abrazo que abarca, que acoge y permite la expresión del afecto. Un círculo que no se cierra de manera definitiva, sino que conspira hacia el movimiento y dinamismo de los sujetos. La mandala comunitaria contiene el lenguaje del universo. Es una forma de comprender al sujeto, de humanizarlo, más allá del mero racionalismo, para comprender una existencia sentipensante, como diría el escritor Eduardo Galeano. El sentir, la sensibilidad y la creación permiten habitar de otra manera los territorios del arte, para lograr apropiarse de aquello que deja huella en la memoria. La mandala recrea la metáfora del ser humano en búsqueda de sí mismo, la expresión que permite incluir el antagonismo y reconocer en la esfera del compartir el tejido comunitario del bien vivir. Además, en ella se representa el inconsciente de cada uno, su sentir, emoción o reemoción que produce el arte como modo de expresión y catarsis. La cosmovisión dice que la mandala refleja estados internos que permiten el reconocimiento del sujeto, volver a su centro y abrirse en espiral al reconocimiento del otro en sus diversas manifestaciones. En este sentido, el devenir ha sido una característica de los pueblos y las culturas. Mientras la filosofía y la ciencia racionalizaban en una época los sujetos, el lenguaje artístico ha sido el complemento a un sujeto que se desconoce en sus arbitrariedades, desazón, soledad, angustia, amor, etc. Las pasiones del ser humano que desbordan cualquier límite. De este modo estamos llamados a posibilitar alternativas que contribuyan a esos movimientos, antes que a postular verdades o instrucciones propias de una cultura cuya palabra clave es la transformación. La educación tradicional está llamada a hacer un giro incluso desde las prácticas del lenguaje, para comenzar a dimensionarse un ser humano más sensible, crítico y creador en cuanto a la realidad que lo desconoce. Menos competente, si tenemos en cuenta la educación por competencia, menos individuo, menos masa, menos uniformado el pensamiento, desde la horizontalidad que implica el derribo de un sistema vertical, devorador de pensamiento, incapaz de reconocer la alteridad y de posibilitar los diversos rostros de la diferencia. El ser humano se ha desconocido en la historia de los pueblos, poniendo en riesgo su libertad.
Le corresponde entonces retornar a sí mismo, apasionarse por su origen en las prácticas del lenguaje artístico que le permitan historizarse, como diría Freire, darse el lugar que los dioses sistema le arrebataron para posicionarse como testigo de su época, un sujeto histórico-social que se encuentra con la alteridad y configura un mundo de significado a través de las metáforas de sus cosmovisiones, expresado en el simbolismo de la cultura, volver a sí mismo en los actos de creación constantes en un mundo en declive, inestable y tecnolátrico. De este modo se requiere el ejercicio de la alteridad, el impulso creativo de la imaginación y dinamizar los lenguajes. Yo dicto esta clase, yo impongo, tú escuchas y te callas. El profesor llega tarde, pero el estudiante tiene falta. El Ministerio de Educación fomenta el aprendizaje por competencias. Se califica con un número. Se toma la lección de. En fin, una cultura escolar que olvidó al ser humano para mecanizarlo como el objeto que se reproduce en masa de una fábrica, que suena un timbre para su descanso y que lastimosamente lo uniforma en todo el sentido de la palabra. El ámbito escolar, además del lenguaje, es práctica y acción de la disposición de los pupitres en hileras, por ejemplo, como un ejército que responde al llamado de un apellido. Sin embargo, en la educación puede haber transformación social, en poder propiciar la solidaridad, la visión de comunidad, antes que la competencia o el individualismo. En el entramado de la vida, múltiples colores se tejen como hebras de un mismo conjunto. Reconocer la naturaleza del sujeto como diverso, con distintas inclinaciones, pasiones y gustos, es reconocer que la vida contiene una carga de sentido, una multiplicidad de colores, óleos, figuras que la enriquecen en cada segundo, que la movilizan hacia las formas en que el arte se manifiesta a través de la historia de los hombres.